Gracias al Señor, estamos reunidos para iniciar la capacitación de escuela sabática. ¿De acuerdo? Bueno, me gusta empezar la capacitación de escuela sabática utilizando estas citas del espíritu de profecía, que nos van a ayudar a entender todo el desarrollo de la capacitación. Dice el primer texto: la escuela sabática es un importante ramo de la obra misionera, no solo porque da a jóvenes y ancianos un conocimiento de la palabra de Dios, sino porque despierta en ellos el amor de sus sagradas verdades y el deseo de estudiarlas por sí mismos, y sobre todo les enseña a regular sus vidas por sus santas enseñanzas. Una cita sumamente interesante. La obra sabática es importante y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar. La escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y eficaces para atraer almas a Cristo. Esas son algunas de las características de la escuela sabática. Es importante para atraer almas a Cristo, es importante para enfocarnos en la verdad. Interesante lo que dice esta cita, y por eso es que es importante las capacitaciones y que podamos entender para poder dirigir de manera adecuada la escuela sabática. Nuestras escuelas sabáticas no son nada menos que sociedades bíblicas, y en la sagrada obra de enseñar las verdades de la palabra de Dios, ellas pueden llevar a cabo mucho más de lo que hasta ahora han hecho. El espíritu de profecía nos insta y nos hace pensar que la obra de la escuela sabática no está completa y no se ha hecho lo que debería de hacer la escuela sabática en realidad. Dice: la escuela sabática, cuando es bien dirigida, posee un poder maravilloso y está adaptada para hacer una gran obra, pero no es ahora lo que puede y debe ser. En la escuela sabática hay un preciosísimo campo misionero, y si hay ahora indicios buenos, no son indicaciones y principios de lo que puede hacerse. Entonces esa es la idea de que nosotros estemos en esta capacitación, que podamos hacer que las escuelas sabáticas lleguen a ser lo que realmente, para lo que realmente fueron diseñadas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? Entender cuál es el propósito y cómo organizar la escuela sabática. Nuestro objetivo para el día de hoy va a ser ese: entender cuál es el propósito y cómo organizar la escuela sabática. Algunos de nuestros propósitos en esta mañana de la escuela sabática es la educación, enseñanza moral y espiritual para todos los que asistan a la escuela sabática. Otro de ellos, despertar el amor por las sagradas verdades. Otro propósito es preparar hombres, mujeres y jóvenes y niños para ser una fortaleza y una bendición para la iglesia. La escuela sabática es un medio para buscar y rescatar las joyas de la verdad y alcanzar los corazones de los inconversos, presentarles el Cristo que tanto necesitan conocer. Esos son los propósitos en resumen de lo que deberían de ser nuestras escuelas sabáticas. La pregunta queda en el aire: ¿realmente están llevando su propósito nuestras escuelas sabáticas hoy día? ¿Están ganando almas para Cristo? ¿Están preparando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra feligresía para poder llevar el mensaje? ¿Para que sean una fortaleza y una bendición para la iglesia? Bueno, el detalle es que decía en la cita que leímos del espíritu de profecía que necesitamos estar bien organizados y coordinados, ¿vale? Y en muchas ocasiones nos hace falta eso. ¿Quiénes conforman el comité o equipo de trabajo de la escuela sabática? ¿Quiénes deben de conformar un equipo de trabajo? No es solo el director, ¿sale? Hay un equipo de trabajo que tiene que respaldar el trabajo de la escuela sabática. Bueno, lo conforman el director, el subdirector o auxiliar, secretario y maestros. Es muy importante, hermanos, que cuando se llevan a cabo la reorganización de la iglesia, normalmente llegan al cargo de escuela sabática y eligen únicamente al director.
Muy pocas veces se elige un subdirector o un secretario de escuela sabática, que es parte del comité, es parte de los que van a organizar el trabajo de la escuela sabática. Entonces, la primera tarea que tenemos es que en nuestra iglesia, los que no tengan un subdirector o un secretario, lleguen a su iglesia, platiquen con su misionero, platiquen con el director de iglesia y le digan que hagan una junta lo más pronto posible y se pueda asignar a un secretario de escuela sabática. Es fundamental. El subdirector puede o no puede estar, pero lo que es el secretario no podría estar ausente por el trabajo que lleva a cabo el secretario. Y ya en conjunto, director, secretario y si hay subdirector, tendrían que elegir a sus maestros para todo el año. La recomendación se puede hacer de manera mensual, de manera trimestral o de manera anual. La recomendación es que se haga de manera anual. Se haga la invitación para que los maestros trabajen de manera anual. ¿Quiénes más pueden invitar a llevar a cabo este proceso de hacer la invitación? Una vez que está el director, una vez que está el secretario, pueden invitar al director de iglesia, pueden invitar también al misionero del campo que está teniendo su iglesia para que ellos puedan formar parte de un comité y ahora sí elegir a nuestros maestros que nos van a apoyar durante el periodo que ustedes definan, mensual, trimestral o anual. La recomendación es que fuera anual. ¿Qué responsabilidades tiene el director? El director de escuela sabática tiene la responsabilidad de dirigir el departamento. El director es el responsable de dirigir la programación general del departamento de la escuela sabática y elaborar en conjunto con el secretario el rol de los que estarán al frente de la dirección del programa para cada sábado, ya sea para el mes o el trimestre. Miren, este punto es importante, hermanos. Cuando hablamos de que tienen que elaborar en conjunto con el secretario el rol de los que estarán al frente de la dirección, ¿de quiénes estamos hablando? Del que dirige el programa. No tiene que ser el director el que dirige el programa. Pueden elegir o invitar a cualquier otro hermano a que haga la dirección del programa siempre y cuando sea con anticipación. Entonces ya tienen que tener quién va a dirigir el programa. ¿Quién va a dirigir? Lo primero que tenemos en el programa es el servicio de canto. ¿Vale? El director de escuela sabática, junto con su secretario, tiene que definir mensual, trimestral, semestral o anual, quién va a ayudarle con el servicio de canto, quién le va a ayudar a dirigir la escuela sabática, quién va a tener el repaso de la lección, quién va a tener la lección del día. ¿Se dan cuenta? Y el maestro, el maestro obvio que es el que da la lección del día. Todas estas personas ya tienen que saber cuándo les toca con mucho tiempo de anticipación. ¿Sale? Muchas veces nosotros en la escuela sabática se cae en el error de hacerles la invitación prácticamente en la mañana. Hermano, ¿me apoya? Cuando bien nos va, una semana antes. Pero el rol debe de estar, hermanos, con mucho tiempo de anticipación. Esto habla de un orden y habla de una organización. ¿Vale? Y ahorita vamos a ver por qué es importante esto y por qué la recomendación es que se haga con mucho tiempo de anticipación. Instruir a los oficiales del departamento. El director debe orientar a los oficiales de la escuela sabática en todo lo que concierne a sus responsabilidades, a fin de que ellos puedan cumplir fielmente sus deberes y así se puedan alcanzar los objetivos por los cuales el Señor ha visto conveniente crear este departamento. El director, una vez que recibe su capacitación aquí, él tiene que llegar a la iglesia y en conjunto con su secretario, en conjunto con el director, con el misionero, buscar tiempo para capacitar al maestro, al director de canto, al que va a dar el repaso de la lección, va a capacitar a todos los involucrados, también va a capacitar a su secretario, cuáles son sus funciones que le corresponden al secretario, cuáles son las funciones que le corresponden al maestro de escuela sabática. Él tiene que capacitarlos. ¿Qué necesita también del director de música, del director de servicio de canto por la mañana? El director es el indicado. Hermanos, muchas veces el director no sabe estas funciones y no sabe que él es el que debe de capacitar a las personas involucradas.
Ahora, si necesitan apoyo, hermanos, un servidor puede con todo gusto asistir, me hacen una invitación y con todo gusto vamos a impartir la capacitación para con sus maestros, para con los directores de canto involucrados en la escuela sabática. ¿De acuerdo? Los podemos apoyar o podemos buscar a alguien que nos apoye con esos departamentos, alguien de manera local, alguien más cercano a sus iglesias. Pero la idea es que nos pongamos a trabajar de manera ordenada y coordinada todos los departamentales de escuela sabática. ¿De acuerdo? Supervisar el trabajo de los oficiales del departamento. Es un deber sagrado del director supervisar continuamente el desempeño de los oficiales de su departamento, a fin de conocer si ellos están cumpliendo fielmente sus responsabilidades o no lo están haciendo. Si hay alguien que es infiel a sus deberes, el director debe visitarlo y tratar de ayudarlo, pero si el oficial no cambia su actitud, debe elegirse otro en su reemplazo. Una vez que se capacitan, una vez que cada quien sabe sus funciones, ahora viene la supervisión. No le podemos exigir a alguien algo que no le hemos enseñado. Por ejemplo, ¿a qué horas debe de reunirse el comité que va a participar el día sábado? Es importante que podamos estar antes porque se tiene que orar. No nos vamos a poner de acuerdo quién va a pasar, porque eso ya lo sabemos, ¿sale? Ya está organizado. En el rol ya está establecido quién va a dirigir qué cosa. Pero a las 8:30 tenemos que llegar todos los que vamos a participar del programa y tenemos que orar. Algo que sí podemos hacer durante esos 30 minutos previos a estar listos para el programa es checar con los maestros si hay alguna duda acerca de la lección. ¿Les ha pasado que están dando el repaso de la lección y hay alguna pregunta, hay alguna duda que no quedó claro en la semana y no hay como que una claridad? Y muchas veces le preguntan al maestro y el maestro titubea o no sabe dar respuesta. No se preocupen, para esa reunión, si hay alguna duda y no fue resuelta en la semana, ahí pueden platicarlo y resolver la duda. Lo mejor sería antes el director, antes de tener un acercamiento con alguien a que resuelva. Y de esa manera se transmite al maestro y de esa manera se transmite a la iglesia. ¿De acuerdo? Por eso es importante que cuando nosotros elegimos al subdirector y del subdirector nos acompaña a elegir a los maestros, ustedes hablen con ellos. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a explicar un poquito más esto. Ya nada más es afinar detalles. ¿Sale? Ya no hay que coordinar nada, es afinar, orar y prepararnos espiritualmente para el servicio. Coordinar los programas de la escuela sabática. El director juntamente con el secretario deben de coordinar con anterioridad los programas de la escuela sabática del sábado, con el propósito de evitar contratiempos. Visitar a los alumnos de la escuela sabática. La función del director no solo se circunscribe a la dirección del departamento. Su campo de acción es más extenso, por lo cual él debe visitarlos a los alumnos en sus hogares, orar con ellos, estudiar las lecciones del folleto de la escuela sabática y orientarlos en la testificación de la verdad en favor de aquellos que aún no conocen la verdad. Lamentablemente esta labor ha sido tristemente olvidada, creyendo que esta parte es exclusiva del obrero y el pastor. Pero en realidad no es así, hermanos. Cuando alguien acepta el cargo de director de escuela sabática, está aceptando una responsabilidad. De hecho, hay otra parte del curso donde en realidad tanto el director como el subdirector, como el secretario, como los maestros, vienen a ser como aquellos pastores laicos que van a trabajar para la iglesia, por la función que desempeñan. El director de escuela sabática debe de estar consciente de que durante ese año o el periodo que esté como director, tiene que hacer las visitas con los alumnos de la escuela sabática. Tiene que programarse para poder acompañarlos, estudiar con ellos, ayudarles con la lección, ya sea que sean miembros, visitas o inclusive algunos simpatizantes. El director también se coordina para hacer esas visitas. ¿De acuerdo? Es responsabilidad del director. Cooperar con los departamentos de la escuela sabática de las instancias superiores. Cuando alguna de las instancias superiores del departamento de la escuela sabática presente planes de trabajo, es deber del director informar a su comisión y dar curso de acción inmediatamente. Es deber cooperar
con los departamentos o con las instancias superiores. Por ejemplo, director de escuela sabática local, ¿con quién tiene que trabajar en conjunto? ¿Quién es su aliado? ¿Quién es con el que trabaja de la mano? Director de escuela sabática de la asociación. ¿Y el director de escuela sabática de la asociación? Director de escuela sabática de la unión. Si de la parte de la unión hay algún plan o proyecto, tienen que hacérnoslo llegar primero a los departamentales de la asociación. Eso es lo correcto. Y el departamental de la asociación tiene que hacerlo llegar a los directores de la iglesia local. Si hay algún proyecto que involucre a la escuela sabática, esa es la línea en que se debe haber comunicación. Y tenemos que tener disposición a poder colaborar. No se vale que llegue el proyecto y digan, no, nunca lo hemos hecho así. No, hay que adaptarlo a la iglesia, pero hay que tener la disposición de cooperar con los departamentos de instancias superiores. ¿De acuerdo? Deberes del secretario. Y aquí vamos a ver por qué es fundamental que exista un secretario en la escuela sabática. El secretario en su función cumple un papel importante que tiene que ver con el buen funcionamiento y progreso del departamento, debido a que él tiene bajo su responsabilidad todo cuanto se refiere a la programación de escuela sabática. Además, porque es el colaborador más cercano al director, con quien debe hacer una permanente comunicación y coordinación de todas las actividades del departamento. Así como la iglesia tiene su secretario y el secretario toma todos los datos que se van dando en la iglesia, así tiene que tomar todos los registros que se van dando en la escuela sabática, un secretario, ¿sale? El secretario es fundamental porque dice que es el que vela por el buen funcionamiento y progreso del departamento. ¿Quién tiene las estadísticas? El secretario. ¿Sabe cuántos? Así el director puede decir, oye, ¿cuántos alumnos tenemos? Hay 15. ¿Cuántas lecciones estamos pidiendo? ¿Cuántas de niños? ¿Cuántas infantiles? ¿Cuántas de jóvenes? Normalmente los directores de escuela sabática desconocen esos datos. ¿Quién sabe esos datos? El tesorero o el misionero. Miren, no es trabajo ni del tesorero ni del misionero. ¿De acuerdo? Para eso está el secretario de escuela sabática. Construir una base de datos. El secretario debe registrar todos los datos de los alumnos de la escuela sabática para que en lo posterior se coordine visitarlos en sus hogares por alguno de los integrantes del departamento. ¿De acuerdo? El secretario va a tener el nombre, hermano Eduardo Campos Flores, tiene 25 años. Entonces, si fuera alguien externo, ¿qué departamento sería más apropiado para visitarlo? ¿Qué departamental le pedirían que los acompañe a visitar a este hermano que tratamos de estar dándole un seguimiento evangelístico? Jóvenes, ¿de acuerdo? Pero si no sabemos su edad, si no sabemos ni siquiera que viene el hermanito, ¿podemos hacerle la visitación? Se nos complica. Entonces, el secretario tiene que construir una base de datos. Hace ratito el hermanito David nos mencionaba que pueden usar alguna herramienta, Word, Excel, nos presentó una nueva, ¿cómo se llama? Canva. Nos presentó una nueva que pueden utilizarla, pero debe de existir una base de datos. ¿Cuántos miembros tienen en escuela sabática? ¿Cuántas visitas? ¿Cuántos simpatizantes? ¿Cuántos de ellos son niños? ¿Cuántos de ellos son jóvenes? ¿Cuántos de ellos tienen lección de adultos? ¿Cuántos? Todo eso tiene que estar registrado porque somos una iglesia organizada. Tenemos que tener todos esos datos. Para eso es fundamental el secretario de escuela sabática. ¿Sale? Dice, para posterior se coordina visitarlo en sus hogares por alguno de los integrantes del departamento. Pueden ser los mismos de escuela sabática y pueden buscar que alguien más los acompañe. Si fuera un niño, alguien de departamento infantil, que tienen que trabajar muy de la mano. De hecho, ministerio infantil es parte de la escuela sabática, ¿sale? Tienen que trabajar muy, muy unidos. Preparar y enviar el informe del departamento a la asociación. ¿Cuántos mandan informe a la asociación? Hermanos, yo no he recibido un solo reporte.
Entonces, les encargamos mucho eso, pero sabemos que no les hemos dado las bases suficientes para poderlo llevar a cabo. Preparar y enviar el informe del departamento a la asociación. ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Cuántas lecciones? Todo eso tiene que estar bien registrado. Una vez concluido el trimestre, el secretario debe preparar el informe del departamento y enviarlo a la secretaria de la asociación y posteriormente presentarlo a la asamblea trimestral de la iglesia. Debe guardarlo en su archivo correspondiente. Este informe, ¿a quién más se le hace saber el informe? A la misma iglesia, cada 3 meses se le entrega un informe. ¿Cuántos alumnos hay? Si hemos crecido, si seguimos siendo los mismos, si seguimos siendo menos. Miren, este informe incluye también si los alumnos de escuela sabática están leyendo los 7 días la lección, si están estudiando los 7 días, si están repartiendo o haciendo obra misionera, si están dando estudios bíblicos, si están haciendo algún otro tipo de labor laica a llevar el mensaje del evangelio. Estos datos nos ayudan a nosotros a que podamos saber cómo les podemos ayudar más en sus iglesias. Pero al no haber una retroalimentación, pues no sabemos, ¿verdad?, qué necesidades tiene la iglesia. Si una iglesia no está colportando o no está moviendo libros, ¿a qué departamento le pedimos apoyo? Al de colportaje, ¿verdad? Si una iglesia no tiene jóvenes, ¿a quién le vamos a pedir apoyo? Al de jóvenes, para que puedan hacer un trabajo en esa área y traer jóvenes para Cristo. Por eso es fundamental la escuela sabática, ¿de acuerdo? Hacer el pedido de los folletos de la escuela sabática a la editorial. ¿A quién le corresponde hacer el pedido de la escuela sabática? No, al secretario. Muy bien. ¿Quién de aquí, de la escuela sabática, alguna vez el secretario ha hecho el pedido de las escuelas sabáticas? ¿Verdad que no? Normalmente quien lo hace es el tesorero y en coordinación con el misionero. Y el misionero, en lugar de estar haciendo sus visitas, en lugar de estar estudiando, en lugar de estar por allá con alguien más, está, hermanos, ¿cuántas escuelas vamos a pedir? Es que ya me hablaron que dónde se van a pedir. ¿De acuerdo? Entonces, es hacer el pedido del secretario, hacer el pedido de los folletos de escuela sabática a la editorial. El secretario debe informarse de la cantidad de folletos de escuela sabática que necesita el departamento y al mismo tiempo él debe encargarse de hacer el pedido a la editorial, previo conocimiento de la comisión de la escuela sabática y de la comisión de la iglesia, quien autoriza el pedido correspondiente. El secretario tiene la información, lo comunica a su comité, director de escuela sabática, secretario, 6 subdirector y maestros. Se ponen de acuerdo porque ¿qué tal si un maestro dicen, oigan, es que este sábado, a partir de este sábado o de este trimestre, yo ya voy a traer una visita constante y necesito el folleto de escuela sabática para ella? Si hacemos el pedido, nos va a hacer falta una lección o más lecciones. Por eso el secretario tiene esa información, lo autoriza el comité de escuela sabática y lo autoriza el comité de la iglesia. Ellos tienen que tener la información, pero si yo no la tengo, no la puedo compartir. Por eso es importante que el secretario tenga esos datos y esa base de datos. Diseño y presentación del proyecto de trabajo. El director en conjunto con el secretario deberá diseñar, armar y presentar su proyecto de trabajo en la asamblea de iglesia que se celebrará al comienzo del periodo para presentación de planes y proyectos de trabajo de todos los departamentos. Una vez que ya están, que se sientan los maestros, el director, el subdirector, el secretario, hacen su planeación, el secretario es el encargado de darle forma a esa presentación, a esa planeación y presentarlo a la iglesia. ¿Cuántos directores de escuela sabática ya presentaron su proyecto este año? Bueno, estamos a tiempo de que podamos recibir esa instrucción, preparar nuestro proyecto y llevar una presentación para coordinarnos con los demás departamentos. Este proyecto deberá incluir los siguientes puntos: objetivo general de la escuela sabática, objetivos específicos de la escuela sabática, qué actividades van a tener, un cronograma. Por ejemplo, en el 13º sábado de este primer trimestre vamos a hacer una reunión
queremos hacer una reunión de 13º sábado con otra iglesia. ¿Cuándo se presenta? Desde que se presenta el programa, a principio de año. La iglesia ya sabe que en el 13º sábado del primer trimestre vamos a ir a visitar otra iglesia y a tener el programa en conjunto. ¿Sale? Entonces, eso se prevé con mucha anticipación. Entonces, actividades, cronograma, financiamiento. Vamos a tener un programa especial. ¿Cuánto va a costar ese programa especial? No lo vamos a hacer en la iglesia, ahora lo vamos a hacer al aire libre. Vamos a invitar a unas familias para traerlas a que conozcan no la iglesia, sino la manera en que adoramos a Dios. Y no lo vamos a hacer en la iglesia, lo vamos a hacer al aire libre. ¿Cuánto nos va a generar el movernos de la iglesia? Todo eso, ¿cuánto cuesta? Debe de estar dentro del programa. Vamos a necesitar comprar los materiales para ministerio infantil, porque vamos a tener una escuela sabática infantil y vamos a ocupar ciertos materiales. ¿Cuánto nos cuestan esos materiales? Ya deben de presentarlo al comité. ¿Vale? Financiamiento, responsables y evaluación. Vamos a invitar a un hermano a que venga a apoyarnos con ese programa. ¿Cuánto nos cuesta traerlo? El hermano está dispuesto, ya tenemos que haber hablado con él, porque el secretario ya entrega ese informe, ese programa de actividades. ¿Vale? El proyecto debe ser sencillo en su estructura, comprensible y con metas alcanzables. ¿Vale? Esa es la estructura de lo que vamos a hacer como programa de escuela sabática. Estos son los deberes del secretario. Deberes de los maestros de la escuela sabática. Lo primero que voy a utilizar son citas del espíritu de profecía, para que cuando ustedes lleguen a buscar a sus maestros de escuela sabática, normalmente nosotros no tenemos maestros definidos. Normalmente invitamos a alguien que para nosotros es capaz de apoyarnos, pero él no sabe que es un maestro y que te va a apoyar durante todo ese año. No tenemos esa costumbre. Normalmente lo damos por entendido. Debemos tener maestros consagrados que amen a Dios sobre todas las cosas y a sus prójimos como a sí mismos. El Señor ha hecho amplia provisión para que los maestros tengan mayor capacidad de sábado en sábado, para que puedan enseñar con algún propósito, trabajando para lo presente y para la eternidad. Primer consejo para poder elegir a uno de nuestros maestros es que amen a Dios por sobre todas las cosas. ¿Vale? Y que estén dispuestos a servir en el camino del Señor. ¿De acuerdo? Debe ser características del maestro: un imitador de Cristo, un carácter simétrico y equilibrado. No podemos invitar a un maestro de escuela sabática, hermanos, que no sonría nunca. Hay personalidades que a veces somos muy serios, pero aún podemos trabajar en ello, ¿de acuerdo? Porque es mi personalidad. Entonces hay que trabajar primero para poder invitarlos. Por eso dice que debe ser un carácter simétrico y equilibrado. No podemos estar serios, pero no que se nos vea una facción enojada. ¿Sí me explico? Facciones así como que, estoy aquí otra vez. No, alguien que tenga dominio propio, temperancia, que dé buen testimonio, puntual y comprometido, conocimiento profundo de las Escrituras y un motivador. No podemos tener un maestro de escuela sabática, hermanos, que no estudie su lección los 7 días de la semana, que no profundice en los temas, que nada más agarre la lección y la lea rapidito. Tiene que ser un maestro que dé buen testimonio, un maestro que refleje, una persona que esté también haciendo obra misionera, una persona que también esté ganando almas para Cristo, que realmente refleje a Cristo a las personas. ¿Sí me explico? Puntual y comprometido. ¿Qué pasa si el maestro no llega temprano? Y miren, muchas veces cometemos el error en la iglesia de decir, vamos a invitar al hermanito para que así se sienta comprometido y llegue temprano. ¿Es correcto eso? No es lo mejor.
porque el maestro debe ser puntual y comprometido. Yo tengo que ver las características de una persona y no quiero cambiarlo, sino que esas características ya las tiene. Ahora, en conjunto con el maestro, voy a trabajar para que la personita que llega tarde ahora llegue temprano y sea un candidato para que el siguiente año nos apoye. ¿Sí me explico? Porque ahora lo vamos a visitar, vamos a hablar con él, vamos a estudiar en conjunto, vamos a estudiar temas que le sirvan a él para un crecimiento. Lo vamos a ir capacitando, pero de inicio tengo que buscar un maestro que sea puntual y comprometido. Porque si lo vamos a citar 8:30 y él llega a las 9, 9:30, ¿será que está en el mismo equipo? No, no va a orar, no va a compenetrar con ese equipo de trabajo. Por eso es importante, hermanos. ¿De acuerdo? Conocimiento profundo de las Escrituras. ¿Alguna vez les ha pasado que hacen alguna pregunta en escuela sabática y el propio maestro no encuentra la respuesta? Y luego voltea y ¿dónde está el misionero? ¿Dónde está el director de iglesia? Alguien que me ayude. Y es bueno, hermanos. Pero si el maestro tiene un conocimiento profundo es mejor. Si llegaron previo a la reunión y por ahí hay una pregunta que no se puede resolver, ahí lo pueden ayudar, ¿de acuerdo? Por eso debe ser comprometido y puntual. Y él debe de estar dispuesto a conocer las Escrituras de manera profunda. Que cuando agarre la lección, estudie, escudriñe realmente la lección y le saque todo el mensaje que pueda sacar para cuando haya una pregunta, él pueda ayudarles y responderles, ¿de acuerdo? Y debe ser un motivador, no alguien pesimista. Uy, otra vez empezamos con 3 la escuela sabática. No, ya para qué llegamos temprano. No, al contrario, debe ser alguien que motive, alguien que vaya a los hogares, que invite, que traiga a las personas. Las obligaciones de un maestro son muy valiosas y santas. El maestro tiene que profundizar en la enseñanza de la lección y la Biblia. Anima a estudiar, a traer invitados y a hacer trabajo laico. Ahora ven por qué el maestro debe ser un motivador. ¿A qué nos va a motivar? A estudiar, a traer invitados y a hacer trabajo laico. Esa es una parte importante del maestro. El maestro va a tener que trabajar directamente con los alumnos y él cada vez que profundice en la enseñanza de la Biblia, tiene que extraer el mensaje que nos tiene que dejar a nosotros. ¿Sale? Porque la lección la estudiamos con el propósito que nos deje un mensaje para nosotros en la vida diaria. Y el maestro debe de ser un especialista en sacar esos mensajes y hacernos que nos los llevemos a la casa sábado con sábado. Nos debe de motivar a estudiar, a traer invitados, porque es esa parte del trabajo del maestro, a hacer trabajo laico. Educa el maestro para la eternidad. Por eso es importante que él sepa extraer el mensaje y dárnoslo a nosotros. Visitar a los alumnos en sus hogares, hacer una obra personal de capacitar y orientar. Esto es bien importante. El maestro tiene que hacer una obra personal. Esto es, que con los alumnos de escuela sabática, él los visite de manera individual en sus hogares. Que él realmente se preocupe por ese alumno. Que él realmente ponga interés en esa persona, en ese hermano, en esa visita, en ese simpatizante. El maestro debe tener un interés personal por cada alma que viene sábado con sábado a visitar nuestra iglesia. Dice visitar a los alumnos en sus hogares, capacitar y orientar. Aplicar los mejores métodos de enseñanza y aprendizaje. Ser ejemplo práctico. En caso de ausencia, avisar al director con anticipación. Hermanos, ¿qué creen que ahora me hicieron una invitación a una iglesia, a otro lugar? Avisarle con mucho tiempo de anticipación, porque acuérdense que ya hay un rol. Entonces el maestro puede decirle, oye, me toca tal sábado, inclusive cuando lo invitan, o cuando va a salir, decir, es que a mí me toca dar la clase el sábado en la escuela sabática, no puedo, o cambio la fecha. Pero si por ahí se nos atraviesa algún imprevisto, tratar de avisar lo más pronto posible al director, para que él pueda hacer los ajustes, ¿de acuerdo? Asistir a la junta de comité del departamento. Asistir a las capacitaciones para maestros de escuela sabática.
Esto es muy importante. El maestro tiene que tener disposición, asistir a las capacitaciones de los maestros de escuela sabática que va a impartir el propio director de escuela sabática. Por eso cuando se junta ya el comité, cuando ha sido nombrado el director, cuando ha sido nombrado el secretario, y si hay subdirector, tienen que tener una reunión para elegir a los maestros e ir a su casa en la medida de lo posible, o mismo en la iglesia, en un espacio muy especial para eso, y hacerle la invitación para que sea el maestro de escuela sabática. Pero cuando le hagan la visita, tienen que decirle, pero es responsabilidad. Hay privilegios, pero hay también responsabilidades. Y el maestro tiene que saber que va a llegar temprano 8:30, tiene que saber que tiene que profundizar en el estudio, tiene que saber que él va a visitar a las personas de manera personal en sus hogares, va a saber que tiene que hacer trabajo laico, va a saber que tiene que cumplir con todo lo que ya estamos viendo. Y entonces una vez que ya la persona, el hermano es consciente, nos va a decir sí o nos puede decir que no. Pero no le podemos exigir algo que no hemos sido, en lo cual no ha sido instruido ni capacitado. Yo no puedo decirle, hermano, ¿por qué no llegó 8:30? Pues a mí nadie me dijo que tenía que llegar 8:30, hermano. Cuando me dijeron que si los podía apoyar como maestros. ¿Sale? Y entonces, hermanos, eso es parte de la organización de la escuela sabática. El maestro es muy importante en este plan, el subdirector, el secretario y el director. La escuela sabática debe ser organizada y debemos tener un gran orden. Eso de que llegan las visitas y los invitamos de acuerdo a lo que hemos estudiado y repasado ahorita, ¿es correcto? No, ¿verdad? Porque ahora en toda la asociación los directores van a recibir esta capacitación. Entonces yo sé que si voy de visita, inclusive si son los alumnos o algún misionero, ellos deben de saber que ya hay un orden, que ya se oró. Él podría involucrarse siempre y cuando avise con anticipación. Hermanitos, voy a ir, hay probabilidades, hay posibilidad de que yo pueda participar. Sí, ok, lo esperamos 8:30 de la mañana. Porque tenemos que orar y tenemos que prepararnos y coordinarnos para el programa. No se va a valer que llegue ahí, por ahí llegan los de Tepo de visita. ¡Ay, invita a tal hermanito a que nos ayude con la lección! No sería correcto. Se puede, pero no es lo mejor, hermanita. Porque ya tenemos una programación, ya tenemos... Si los de Tepo van a venir, que avisen con tiempo. Por eso el de escuela sabática va a tener un cronograma. Si vamos a hacer alguna visita, alguna salida, lo podemos coordinar. ¿De acuerdo? Pero lo mejor es que sigamos manteniendo la estructura. ¿Sí? Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, esos son los pasos que debemos de seguir para poder tener nuestra escuela sabática. Puntos importantes a considerar. Estar muy pendientes del espacio para la escuela sabática juvenil e infantil. Hermanos, no sé cuántos en sus iglesias tengan la escuela sabática y aparte tengan el espacio para los niños y para los jóvenes. Normalmente, para los niños sí tenemos maestro de escuela sabática, pero normalmente para los jóvenes es muy difícil en las iglesias que tengan un maestro independiente de escuela sabática para jóvenes. ¿Algunos lo tienen? Si no es así, la invitación es que tengan por lo menos un maestro para que esté apoyando a los jóvenes. Porque, hermanos, la forma en que se les dirige a los jóvenes, a los niños y a los adultos es diferente. No puede ser la misma, ¿de acuerdo? No, hay jóvenes que normalmente estamos aquí reunidos y están aquí, están atentos, pero normalmente va dirigida de manera distinta a la escuela sabática. Es muy importante que en la medida de lo posible regresen a sus iglesias con esta capacitación y busquen el espacio para los jóvenes. Reuniones de 13º sábado en conjunto con otras iglesias, preferentemente de su zona. ¿Por qué preferentemente de la zona? Porque les va a generar un gasto menor, va a ser más fácil coordinar esas reuniones. Acuérdense que esta reunión la va a coordinar el programa de escuela sabática, va a pasar la información, en este caso a la iglesia,
la iglesia, a través del misionero, se tendrá que poner en contacto con el misionero de las otras iglesias o de la otra zona para que puedan coordinar esa visita y hacer un 13º sábado en conjunto, ¿de acuerdo? Precisamente para evitar que lleguen y ahora darle el espacio. Y cuando se coordinan, pues la recomendación es que igual lleguen temprano, hagan su oración los que van a participar, aunque sean de otra iglesia, porque todos vamos a estar en un mismo sentir. El de la iglesia de Tepozotlán sabe que si va a participar en otra iglesia, en la iglesia de Tula, va a participar, tiene que llegar 8:30 para orar con el comité de allá, para poder llevar a cabo un buen programa. No porque no sea bueno, sino porque una vez que se ora, una vez que nos ponemos en la misma coordinación, es una bendición para la iglesia. ¿De acuerdo? Planear hacer el programa en algún otro lugar al aire libre, bien organizados con algún otro departamento. Normalmente o muy difícilmente hacemos un programa de escuela sabática fuera de las instalaciones de la iglesia. Es muy difícil, pero es más fácil invitar a una persona a que venga a una reunión al aire libre que en la misma iglesia. Y a veces que rompemos esa barrera y la persona asiste. Y podemos organizarnos con el departamento de familia para hacer un programa bonito que hable acerca de las familias. Imagínense ustedes que van a tener esa reunión al aire libre y van a formar pequeños grupos. En alguna ocasión se hizo allá en Tepozotlán, invitamos a varias personas, esa vez vinieron bastantes visitas y cada familia tuvo su escuela sabática de manera personal. Claro, había un miembro de iglesia dirigiendo y ayudándoles cómo se hacía el servicio de canto, cómo se estudiaba la lección y fue algo muy bonito. Pueden apoyarse del departamento de familia, pueden apoyarse del departamento de jóvenes, el departamento de evangelismo. Por eso se hace un proyecto de manera general como iglesia. Por eso el proyecto se presenta a la iglesia. Muy bien, por mi parte entonces sería todo. Dios les bendiga.